Por do más pecado había, de Gonzalo Celorio. Tras haber pasado más de un año de encierro impuesto por la pandemia, en julio de 2021 acepté la invitación del Instituto Cervantes de Madrid a dictar una conferencia sobre Ramón López Velarde. ¿Quién me iba a decir lo que a partir de esa visita habría de descubrir en mí mismo y todas las dramáticas consecuencias que este hallazgo trajo aparejadas? La Academia Mexicana de la Lengua es afortunada poseedora de buena parte de los manuscritos del poeta zacatecano, entre ellos la primera versión de La Sangre Devota y la última de La Suave Patria. Para conmemorar el centenario tanto de la temprana muerte del poeta como de la aparición simultánea del gran poema nacional en la revista El Maestro, el Instituto Zacatecano de Cultura y la propia Academia convinimos en hacer una edición facsimilar de algunos de esos textos, acompañada de varios ensayos de los académicos de antaño y Ogaño, entre los que figura uno de mi autoría. El primer ejemplar de esa obra sería depositado, según lo convinimos, en la caja de las letras en que se ha convertido la bóveda del antiguo banco, en cuyo edificio se asentó el Instituto Cervantes, en la esquina de las calles de Alcalá y Barquillo de Madrid. Hubo una breve ceremonia en la que concurrimos los representantes de las tres instituciones. Por motivos justificados, como se verá, yo no tomé la palabra, pero al final de los discursos del caso, los tres delegados nos introdujimos de cuerpo entero en la gigantesca caja de caudales del que fuera en sus orígenes Banco Español del Río de la Plata, para colocar el ejemplar de Marras en uno de los largos cajones metálicos en los que tiempo atrás se habían resguardado otros valores, digamos que menos espirituales, joyas, títulos de propiedad, fondos monetarios, pólizas, testamentos. Tras la sesión fotográfica demandada por la prensa, nos dirigimos al auditorio, todos enmascarados con los cubrebocas a los que nos obligaba la pandemia. Yo llevaba una semana en Madrid y no había podido erradicar la intensa carraspera que me había afectado en México y a la que, por indolencia, no le había dado mayor importancia. Durante esa semana había procurado hablar lo menos posible y había tratado de suavizar la aspereza de la garganta con remedios caseros, jarabes y preparadijos de miel, limón y yemas de huevo. Como advertía que la voz no mejoraba, me fue angustiando la idea de que, a la hora de la conferencia, no pudiera emitir ninguna palabra. En el auditorio, cada una de las butacas estaba reglamentariamente separada de las contiguas como medida de prevención sanitaria. Según me lo indicaron los organizadores del acto, yo me senté solo en la mesa del foro, muy distante del público. El poeta Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, se subió al escenario. Desde el podio hizo una generosa presentación de mi persona y, para introducir mi charla, disertó con conocimiento y buen juicio sobre la relevancia de la poesía de López Velarde. Mientras él hablaba, yo, protegido por el cubrebocas y con el micrófono apagado, ensayaba la emisión de algunos sonidos solo para percatarme, apesadumbrado y nervioso, de que mis cuerdas vocales no tenían la fuerza que las circunstancias exigían. Finalmente, cuando Luis terminó su presentación y me dio la palabra, me vi obligado a quitarme la mascarilla, encender el micrófono y empezar mi plática. Yo estaba hospedado en la casa madrileña de Diego,
Mi hijo menor, Marel, mi nuera, me había preparado un termo con una infusión propia del caso, que me acompañó durante mi pedregosa intervención. Apenas pude hablar. Avancé en mi conferencia muy dificultosamente, con frecuentes interrupciones para aclararme la garganta, para tomar agua o la infusión de Marel y para disculparme por las deficiencias de mi articulación. Le preguntaba al público de vez en vez si se me escuchaba. La respuesta era afirmativa, gracias a la potencia del micrófono, pero, aún así, la audición de seguro era deficiente y, sobre todo, embarazosa, por un efecto mimético o por una especie de exhorto propiciatorio. Algunas personas del público empezaron a toser o carraspear intermitentemente. Sus emisiones se volvieron contagiosas. A lo largo de mi conferencia, las toses y los carraspeos se fueron apoderando de la sala, que acabó por asemejarse a un paisaje bucólico en que las cigarras anuncian la inminente caída de la tarde. Una pena. Dictar esa conferencia que había preparado con esmero y entereza en un foro prestigioso y ante un público, aunque escaso, interesado y atento, me resultó cuesta arriba. Tuve que dejar fuera muchos comentarios que tenía consignados en mi guión y prescindir de la lectura de algunos poemas de López Velarde que había elegido para ejemplificar tal o cual rasgo de su prodigiosa y singular poética. Aceleré el desarrollo de la charla y terminé lo más pronto que pude, agotado y totalmente afónico. El público me aplaudió con entusiasmo. Estoy convencido de que así lo hizo no en reconocimiento de mis aportaciones a la lectura de la obra del poeta zacatecano, sino del heroico esfuerzo que había realizado para cumplir mi compromiso. De vuelta en México, concerté una cita con el doctor Rafael Andraca de Granda, reconocido otorrinolaringólogo, a quien varios amigos me recomendaron. En su consultorio, tras las preguntas clínicas de rigor, me introdujo por la nariz un equipo de televisión, una delgada y molesta sonda equipada con una minúscula cámara y un diminuto sistema de iluminación para verme desde arriba las cuerdas vocales. No necesitó más de un minuto para vislumbrar en el monitor que transmitía las imágenes de mi garganta el probable diagnóstico. Luego me condujo a su despacho para enseñarme el video. De entrada, a mí me pareció una obscenidad eso de ver en vivo y a todo color los pelos de la nariz, la campanilla, la glotis, las cuerdas vocales. En un momento dado, detuvo la proyección para enseñarme en particular una de las cuerdas. Me miró con los ojos muy abiertos, cuya transparencia contrastaba con el ocultamiento del rostro tras el cubrebocas, y me dijo, serena y gravemente: todo indica que tiene usted cáncer en la cuerda vocal izquierda. No se trataba de otro, el abatido personaje de tantos chistes. Era yo el que estaba ahí, en el despacho del doctor Andraca, recibiendo a solas esa noticia. Trató de tranquilizarme sin fementidas esperanzas. Me dijo que necesitaba hacer una biopsia para confirmar su diagnóstico, y añadió que, entre más pronto se actuara, más posibilidades habría de evitar la metástasis, aunque también me informó, con claridad pedagógica y cierto sentido del humor en la adjetivación, que el sistema linfático en la garganta era muy perezoso. Así lo dijo, por lo que ahí el cáncer se desarrollaba con extrema lentitud. Aún así, era imprescindible y urgente hacerme la biopsia. Obviamente, se trataba de una intervención quirúrgica,
Una vez extraída la muestra, me explicó, se enviaría al laboratorio de patología en ese momento. Si se determinaba entonces que era canceroso, como él lo suponía, procedería a la extirpación del carcinoma en el mismo evento. No lo pensé dos veces. Le dije que sí. Tan pronto hubiera disponibilidad de quirófano en el hospital, me sometería a la operación. Durante el camino de regreso a mi casa, traté de asimilar, repitiéndola en voz alta, la palabra que el doctor Andraka me había dicho: cáncer. La palabra prohibida, la palabra impronunciable, la palabra que se prefiere eludir, exorcizar con eufemismos o con largas perifrasis. Una palabra que ahora recaía en mí, y no solo en mi garganta, sino en lo que, según pensaba, más me definía: la voz, mi modus vivendi, mi modus operandi, mi razón de ser. Días después me interné en el hospital. Fue esa la primera vez en mi vida, a los 73 años de edad, que estuve en un quirófano, con anestesia total. Me acompañaron al sanatorio Silva, mi esposa, y Gonzalo, mi hijo mayor. El laboratorio de patología confirmó la sospecha del médico. Andraka me extirpó, qué verbo tan horrible, el carcinoma exitosamente, según me informó apenas salí de la anestesia. Desperté con la prohibición expresa y categórica de hablar. Ni siquiera podía aclararme la garganta o toser. Silvia y Gonzalo quedaron tan azorados como yo de mi inusitado y obligatorio mutismo. ¿Qué cosa? El director de la Academia Mexicana de la Lengua, mudo. Imposible no recordar el poema de los dones de Borges, que escribió cuando acababa de perder de manera total e irreversible la vista, al tiempo que era nombrado director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. También recordé, sin que viniera tan al caso, el viejo romance que relata la pérdida de España a manos de los árabes y el derrotero final de don Rodrigo, el último de los reyes visigodos. Tras perder la batalla decisiva, el destronado monarca cabalga, solitario y apesadumbrado, por las serranías castellanas. Va en busca de un confesor que le perdone sus pecados de amor, causantes de la invasión musulmana, según cuenta el romancero, para morir en paz. Un ermitaño lo confiesa y, por mandato celestial, lo absuelve. En penitencia, lo coloca en una tumba en la que habita una culebra de 7 cabezas, que pondrá fin a su vida, como era el deseo del depuesto rey. A todas horas del día, el ermitaño le pregunta: ¿cómo te va, penitente, con tu fuerte compañía? Y don Rodrigo le contesta: ya me come, por do más pecado había, en derecho al corazón, fuente de mi gran desdicha. El pecado del rey Rodrigo había sido enamorarse de Florinda la Cava, cuando la ocasión le permitió verla desnuda, bañándose en un río, y tal vez de haberla forzado. Florinda perdió su flor, el rey padeció el castigo. Ella dice que hubo fuerza, el que gusto consentido. Si dicen quién de los dos la mayor culpa ha tenido, digan los hombres, la Cava, y las mujeres, Rodrigo. Florinda era hija del conde don Julián, gobernador de Ceuta, quien, para desagraviar la deshonra perpetrada por el rey contra su hija, abrió el paso a los moros. La culebra le come, por do más pecado había, el corazón, aunque podría haber sido otra parte, más pudenda
y más pecadora de la Real Anatomía. Desde que enmudecí, primero total y luego parcialmente, he pensado que quizá la culebra me ha comido a mí, por do más pecado había. ¿No será que he hablado mucho en la vida? ¿Que he hablado demasiado y hasta entonces sin ningún castigo? Sentí que la voz y la palabra con ella articulada era lo que la culebra del cáncer me estaba devorando. Cuántas palabras vanas, mentirosas, dañinas, ofensivas, incontinentes, falaces habré perpetrado en mi desaforada verbosidad. Andraca tenía la certeza de que, tras la operación, no me había quedado ningún resquicio canceroso en la garganta. El resultado fino del análisis patológico era alentador, pues no había habido microinfiltraciones del carcinoma en tejidos aledaños, pero, para prevenir cualquier metástasis, sugirió que me sometiera a un tratamiento radiológico y me recomendó muy convincentemente que visitara a la doctora Adela Poitevin. Él la pondría en antecedentes. Seguí su recomendación. La eminente radióloga, una mujer finísima y dulce, me propuso un tratamiento de 33 radiaciones, a razón de una diaria de lunes a viernes durante 6 semanas, entre las cuales la tercera y la cuarta me quedaría sin poder hablar nada, no por restricción de su parte, sino por incapacidad de la mía. Perdería totalmente la voz. Tras la operación practicada por Andraca, y una vez cumplido el plazo de mutismo obligatorio, apenas habían salido de mi boca unas cuantas palabras, casi incomprensibles, más musitadas que dichas, cuando tenía una extrema necesidad de hablar. Usted ya no tiene cáncer, me dijo la doctora Poitevin. Lo que vamos a hacer con este tratamiento radiológico es prevenir que lo tenga y defenderlo de él en el remoto caso de que volviera a presentarse. Y luego me hizo una pregunta inusitada. ¿Está usted entusiasmado con el tratamiento? Bueno, entusiasmado, lo que se dice entusiasmado, pues la verdad, no, le respondí con un susurro. Más bien estoy resignado, pero con muchas ganas de recuperar la voz. En una sección preliminar, la doctora Poitevin, tras haberme realizado una tomografía, me hizo acostar en una camilla, por la cual se deslizaría una especie de tubo de los que se emplean en las resonancias magnéticas. Sus ayudantes me colocaron una malla flexible de plástico, tipo papel burbuja, húmeda y caliente sobre la cara, el cuello y la parte superior del pecho. Con dedos de artistas plásticos, los asistentes le hicieron una apertura a la altura de la nariz para que yo pudiera respirar y la fueron oprimiendo contra mis facciones. Me dijeron que poco a poco se iría volviendo rígida y que después esa máscara me protegería de la radiación que no estuviera dirigida al punto preciso al que quería llegar. Por un momento tuve la sensación macabra de que estaba muerto y de que me estaban haciendo una injustificada mascarilla mortuoria. Al parecer, las radiaciones estuvieron muy bien focalizadas, lo que no evitó que se produjera una herida cada vez más honda y dolorosa en el cuello. Su perdurable cicatriz me orilló a dejarme crecer la cana barba para ocultarla un poco. Como me lo había advertido la doctora, a la tercera semana perdí totalmente el último hilito de voz que me quedaba. Al igual que Andraca, la doctora consideró que transcurrido un tiempo breve, digamos un mes, recuperaría la oralidad. Han pasado ya varios años y sigo con la voz terriblemente debilitada, muy disminuida y de muy poca duración, como si fuera de pilas.
Al cabo de un rato de hablar, así sea a muy bajo volumen, como solo puedo hacerlo, la voz se me agota. He asistido con rigurosa periodicidad a ver al doctor Andraca. En cada visita me introduce ese molestísimo equipo televisivo por la nariz y acaba por asegurarme que el cáncer ha remitido. Si hay un común denominador en todos los solidarios mensajes que he recibido desde mi operación, es que tengo la enorme ventaja de ser escritor. Mi verdadera voz, me dicen con ánimos de animación, es la que está en mis libros. No sé si tienen razón. Lo que sí sé es que este libro de memorias intenta decir por escrito lo que mi precaria voz ha tenido que callar.